Un elemento importantísimo para los antiguos egipcios era la vida después de la muerte. Producto de esto, otro elemento icónico asociado a la cultura egipcia son las momias, de las cuales se ha hablado infinidad de veces. Sin embargo, ¿qué hay detrás del proceso de momificación? ¿Quiénes se encargaban de esto y qué había que aprender para aplicar los procesos específicos que conduzcan al más allá? En este video, conoceremos cómo era la rutina de los embalsamadores y en qué consistía exactamente su oficio. Bienvenidos a Creando, ponte cómodo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Comencemos. En el antiguo Egipto, la momificación tenía un propósito fundamentalmente religioso y cultural. Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte y en la necesidad de preservar el cuerpo para garantizar una transición exitosa al más allá. Tenían la creencia de que el alma, conocida como Ka, necesitaba un cuerpo físico para continuar existiendo en otro mundo y disfrutar de una vida eterna junto a los dioses. La momificación permitía conservar el cuerpo de manera que no se descompusiera rápidamente, preservando así la apariencia física del difunto para su vida futura. Este proceso era especialmente importante para las clases sociales altas y la realeza, ya que se consideraba que sus almas tendrían un destino especial y necesitaban un cuerpo en buen estado para ello. Además de la creencia en la vida después de la muerte, la momificación también estaba vinculada a la idea de la resurrección en el juicio final, donde el cuerpo momificado sería restaurado y el difunto sería juzgado por sus acciones en vida. Por lo tanto, la momificación no solo era una práctica para preservar el cuerpo, sino también un paso crucial en la preparación para la vida después de la muerte, según las creencias egipcias. Heródoto, un historiador y geógrafo griego, describe que los embalsamadores le ofrecían a sus clientes 3 tipos de embalsamiento, de los cuales ellos debían escoger uno. Una vez los clientes habían escogido la mejor oferta del embalsamador, se ponía manos a la obra y se dirigía a su taller, el cual era conocido como el lugar puro. Según los historiadores, muchos de ellos habían erigido tiendas de campañas o estructuras temporales cerca de los lugares de entierro para realizar su oficio, lejos de las casas residenciales para evitarles las molestias del mal olor. En cuanto a la momificación, esta se llevaba en 3 etapas, las cuales consistían en la extracción de órganos internos, secado del cuerpo y cubrimiento del cadáver. En el primer paso, se extraían, por ejemplo, el cerebro a través de instrumentos especiales que se desplazaban por las fosas nasales, por lo que había que hacerlo con sumo cuidado para no desfigurar el rostro. También se extraían los demás órganos, aunque se habría dejado el corazón con la creencia de que era el centro del ser y la inteligencia de una persona, además de que se pensaba que era necesario para el juicio final del espíritu. La cavidad torácica se limpiaba muy bien con vino de palma y especias y se llenaba con mirra y casia antes de volver a cocerla. Lo que se hacía era cubrir el cadáver con una tronco, un compuesto natural que eliminaba la humedad en el cuerpo, es decir, para dejarlo seco, pero también reconocible. Luego de este proceso, se envolvía el cadáver con tiras largas de lino, a veces incluso cubriendo cada dedo de la mano y del pie por separado. Además, después de algunas capas, el cuerpo se recubría con resina para fijar la tela y se colocaba también amuletos entre las capas de lino y se recitaban oraciones. Además, se escribían algunas palabras mágicas en algunas tiras y finalmente se terminaba de cubrir el cuerpo completamente. Antes de continuar, aquí viene una curiosidad. ¿Sabías que en algunas culturas antiguas como la cultura chinchorro en América del Sur se practicaba la momificación mucho antes que en Egipto? Se han encontrado momias en la costa del desierto de Atacama, en Chile, que datan desde hace más de 7000 años, lo que las convierte en las momias artificialmente conservadas más antiguas del mundo. Este descubrimiento muestra que la práctica de la momificación era más extendida de lo que se pensaba inicialmente. Según las fuentes, todo este proceso tomaba unos 70 días. Por otro lado, la inclusión de fragancias esenciales como mirra, canela o casia tenían como objetivo complacer a los dioses, aunque también servía para que el proceso sea más tolerable para las personas que preparan el cuerpo. Este proceso se daba en varios momentos. Por ejemplo, tras extraer el cerebro, se vertía una mezcla de cera, aceite perfumado y resina en el cráneo, para preservar su forma. También se masajeaba todo el cuerpo con aceite de enebro, cera de abejas, vino, especias y leche antes de cerrar el abdomen. También
se cubría de aceite desde los hombros hasta los pies durante una ceremonia. Por lo mencionado, la labor de un embalsamador requería mucha atención a los detalles, ya que debía realizar un proceso óptimo, cuidando también que el cuerpo sea reconocido en el más allá. Este cuidado se extendía a cada parte del cuerpo, que debía mantener su estructura y proporciones. Y ni qué decir de mantener el rostro, que no debía estar desproporcionado a tal punto que sea irreconocible. El proceso de envolver se diferenciaba de acuerdo al estatus social. Por ejemplo, la realeza era envuelta con textiles de alta calidad, pero en otros casos se hacía con prendas o artículos domésticos sobrantes. Asimismo, las momias reales se adornaban con joyas y metales preciosos. En cuanto al embalsamamiento de hombres y mujeres, según Heródoto, en este caso había una regla, y era que si la recién fallecida era esposa de un hombre de alto rango, o si era hermosa o de mayor estima que otras, se entregaban sus restos al embalsamador al tercer o cuarto día de su muerte. Esto para evitar que los embalsamadores la maltraten, como se supo de un caso señalado por el historiador. Por otro lado, a pesar de que había distinciones en las formas de embalsamar, los egipcios creían que todos merecían ser embalsamados, y de encontrarse los restos de algún extraño se debía proceder con el embalsamamiento, que según Diodoro Sículo podría llegar a ser de bajo costo. En su máximo apogeo, los embalsamadores podían tener mucho trabajo, a tal punto que formaron un sindicato para mantener sus secretos a salvo. Y así, como había diferentes tipos de embalsamamiento, existían también una jerarquía de trabajadores. Los supervisores, por ejemplo, eran conocidos como maestros de los secretos y se encargaban de monitorear todo el proceso, asumiendo el papel de Anubis y usando máscaras de chacal. Luego estaban el Khenbu, o el portador del sello de Dios Anubis, el Mertu, o guardián del libro sagrado, quienes decían los dichos apropiados en el momento adecuado, mientras que el Huetu preparaba los materiales. De todos modos, hay otras fuentes que identifican otros roles. Por otro lado, algunos animales también fueron momificados por motivos religiosos, tales como toros, mandriles, gatos, pájaros y cocodrilos, que tenían un gran significado religioso. Finalmente, lejos de lo que hoy podríamos opinar sobre el concepto de la momificación y las creencias alrededor de estas, lo cierto es que los procesos de momificación tuvieron tanto éxito que hoy podemos ver el cuerpo momificado de un hombre del antiguo Egipto y tener una idea clara de cómo era la persona hace 3000 años. Y sabiendo que esta práctica se realizó durante la mayor parte de la historia egipcia temprana, contamos con una gran cantidad de restos que nos sirven para admirar y entender el mundo egipcio de hace miles de años. Más aún, cuando hoy la tecnología nos hace posible develar los secretos de las momias sin destruirlas o desenvolverlas, conociendo aún más sobre sus enfermedades, tratamientos médicos y una mejor visión de sus estructuras y esperanza de vida. Y eso fue todo por hoy, mis curiosos. No olviden suscribirse y dejar un like si disfrutaste de nuestro contenido. Nos vemos en un siguiente video. Chao.